Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y, como dicen los toreros, cambiamos de tercio, cambiamos de, no de programa, sino de conversatorio en nuestro programa de hoy. Vamos a conversar sobre la Sagrada Escritura, sobre la Palabra de Dios, como llevamos haciendo desde hace muchos programas de una forma u otra. Pero antes de nada, no se olviden de que pasado mañana, el sábado, tenemos un seminario en la parroquia de San Columba, situada en el 343 West de la 25 Street en New York, entre 8ª y 9ª avenidas. De 12:15 a 3:30 más o menos estaremos conversando y haciendo ejercicios de lección divina. Así que les invito. Y hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, muchas veces uno no sabe por dónde empezar, porque es tanta y tantas las cosas que uno le queda por aprender, que bueno, como dice San Juan dice al terminar su evangelio que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en el mundo los libros. Pues podríamos decir, si se tuviera uno que ponerse a estudiar, a leer, a profundizar, no nos llegaría una vida, no digo, sino 3 o 4 vidas en verlo. Pero conformémonos con lo que tenemos. Y antes de nada, antes de continuar, primero la palabra de Dios tiene que ver, pues eso, con Dios. Y en la palabra de Dios, Dios aparece en el Antiguo Testamento, sobre todo, con varios nombres. En el Antiguo Testamento, Dios, el Dios de Israel, es designado con diferentes nombres. En hebreo, los dos nombres divinos más frecuentados son Elohim y Yahvé. Elohim está pronunciado 2.596 veces y Yahvé 6.809 veces. Siempre hay gente que tiene la paciencia y la calma de sentarse a contar palabra por palabra. Hoy en día es más fácil. Hoy en día se pone el texto en una computadora y la computadora, el cerebro electrónico nos nos cuenta las palabras, como para arriba, para abajo, como sea, como dejó de venir, dejó de ir, etcétera. Todo depende de cómo lo programemos. Pero piensen que muchos de estos datos son de tiempos antes de las computadoras, en que había que hacerlo a palo seco, como aquel que dice. Pero bueno, aparte de eso, Dios es una palabra innombrable. No se nombra a Dios, ¿por qué? Por respeto. Es tan santo que no se le nombra. Pero entonces se buscaron fórmulas. Y la palabra que con más veces se habla es Dios, en el Antiguo Testamento, 6.809 veces Yahvé. ¿Qué significa Yahvé? Soy el que soy. Como diciendo, no preguntes más. Yo soy el que soy, dice. La otra vez que más se nombra es Elohim, 2.596 veces. Y significa Dios, y significa, pues eso, Dios, y siempre se traduce en este término, con este término la palabra Dios, Elohim. Ahora, Yahvé, ¿quién se inventa Yahvé? En la palabra Yahvé. Cuando Moisés en el fenómeno de la zarza ardiente se encuentra y dice, bueno, ¿y quién soy yo? Les leo, contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes. El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación. O sea, yo soy el que soy. Yahvé es el nombre de Dios. Punto. No hay que darle más vueltas. En el Nuevo Testamento lo tenemos más fácil. Jesús nos dice quién era Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Padre. Punto. No hay que romperse más la cabeza. No es ni Elohim, ni Yahvé, son terminología del Antiguo Testamento, que están dichas siempre con mucho respeto, y luego podemos prestarnos a algunas confusiones por ignorancia. Muchas veces dicen, es que el nombre de Yahvé solamente lo dicen los protestantes, y el nombre de Dios solamente lo decimos los católicos. Por favor, seamos serios. Tan católico es Dios Padre como Yahvé, y tan protestante es Yahvé como Dios Padre. O sea que no busquemos 3 patas al gato cuando tiene 4.
La división de los libros, pues es bueno de vez en cuando recordarla. Hay que recordar, para la redundancia, que hay 2 listas de libros. Según una lista, la Biblia tendría, el Antiguo Testamento, 46 libros. Y según la otra lista, 39 libros. Hay 7 libros de diferencia. ¿Cuáles son estas listas? La primera lista es la lista del canon judío y protestante, también llamado el canon palestinense. Me parece que he conversado en otra ocasión, pero siempre es bueno recordarlo. Y después de la destrucción del Templo de Jerusalén se formó la desbandada en el pueblo de Dios. Se terminó de formar, sobre todo entre las autoridades judías. Sobre todo y entonces sobreviven malamente, con problemas y con cosas, hasta el año 125, en que hay una revolución, la de Bar Kokheba, el hijo de la estrella, lo que significa Bar Kokheba, y ahí el emperador Adriano arrasa completamente con Israel, no solamente con Jerusalén, sino con todo el país, y le cambia el nombre de Judea, de la provincia romana, de su provincia romana de Judea, le cambia el nombre, le pone la Palestina. Por eso, si se fijan en las traducciones bien hechas, la palabra Palestina nunca aparece en el Nuevo Testamento, porque tal nombre no existía hasta después del año 125, en que empiezan los revuelos y demás. Ahí sí ya el desbarajuste fue tremendo, desaparecen todas las instituciones religiosas, desaparece todo, pero hay un grupo un resto, por así decir, que se plantean y dice, bueno, hay que hacer una lista de los libros de la Biblia. Entonces uno de los criterios y se reúnen en Tiberíades, estos ciudadanos judíos, estos ex miembros del templo y doctores de la ley y escribas y demás, y deciden establecer una lista restringida. Para ellos la palabra de Dios es solamente aquella que ha sido expresada en hebreo o en arameo. Lo demás es, los 7 libros, algunos de ellos fueron escritos en griego directamente, porque recordemos que había una comunidad judía muy grande en Alejandría y en el norte de África y en la misma Atenas y demás. Entonces ellos elaboran una lista restringida del Antiguo Testamento. Cuando hay la comunidad cristiana, se va a regir por la traducción y la lista de los 70, la traducción hecha al griego en la ciudad de Alejandría en el siglo antes del nacimiento de Jesús. Esta traducción va a ser la base de las Biblias católicas y de las Biblias ortodoxas. ¿Cuáles son estos libros? Miren, según la lista, el canon judío y protestante se divide en 3 grandes bloques: la ley, los profetas y los escritos. La ley es lo que después nosotros vamos a llamar el Pentateuco. Pentateuco es 5 libros, es una palabra griega. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la siguiente lista son 21 libros. La primera base, la base fundamental, son los 5 primeros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los profetas mayores y menores, anteriores y posteriores, son profetas anteriores, Josué y Jueces. Libro primero y segundo de Samuel y libro primero y segundo de los Reyes. O sea, 5 libros también, 4 libros también: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y luego los profetas posteriores van a ser Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son todo el bloque que forman los profetas posteriores. O sea, para el mundo judío, la ley, los profetas, los escritos. En la Torá, los Neviín y los Ketubín en hebreo. Ahora, los escritos están de diversa clase, de diversa índole, pero están el libro de los Salmos, el libro de Job, el libro de los Proverbios, el libro de Ruth, el Cantar de los Cantares, el Cogelet, las Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, primero y segundo de Crónicas. Esos son los que forman
el mundo del Antiguo Testamento, los libros que componen el mundo del Antiguo Testamento según el canon palestinense, el canon elaborado por los judíos después de la destrucción de Jerusalén y después de prácticamente desaparecer la provincia romana de Judea bajo el nombre entonces de la Palestina. El mundo cristiano católico y el mundo cristiano ortodoxo tiene otra lista. Tiene 7 libros más. De 39 libros el mundo protestante y judío y 46 libros el mundo católico y ortodoxo. Los 5 primeros, en vez de llamarles la ley, le llaman el Pentateuco, que son 5, los mismos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ahora ellos introducen otra nueva clasificación, que son los libros históricos. Los libros históricos son 16 libros: Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primero y segundo de Macabeos. Por ejemplo, en las Biblias judías o en las Biblias protestantes no entran el libro de los Macabeos. Para ellos no existe el libro de los Macabeos. Existen los Macabeos, pero no como palabra de Dios. Las grandes fiestas de Hanukkah y demás fueron en tiempo de los Macabeos. Libros poéticos, entonces, va a ser una división que no está en el mundo protestante y en el mundo judío. Los libros poéticos son 7: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y el Eclesiástico. Son en total, por tanto, 7 libros. Y luego hay otra, como clasificación de libros proféticos, son 18 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Quién tiene la verdad? Ninguno y todos, porque se considera palabra. Y alguno preguntaría, ¿y si apareciera algún libro? Estamos hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento, es otra historia. Ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento ya bregaremos con él. Lo importante es el Antiguo Testamento, el que muchas veces nos trae más confusiones. Pero que quede claro, en la lista judía y protestante es más restrictiva. Y para ello son 3 grandes bloques: ley, profetas y escritos. Ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Profetas anteriores son 21 libros en total: Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de los Reyes. Y posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y luego escritos, simplemente la palabra escritos. Y ahí en ese cajón desastre caben todos. Caben los Salmos, que es poesía, cabe Job, caben los Proverbios, que son sapienciales para nosotros, Ruth, Cantar de los Cantares, Cogelet, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, y el primero y segundo de Crónicas. ¿Qué lista vamos a seguir nosotros? Obviamente la lista católica. ¿Por qué? Pero primero es más completa y segundo, somos católicos, pues alguno no se había enterado. Obviamente tenemos que enseñar la doctrina católica. ¿Que a alguien no le guste? Pues mire, con todo el respeto, porque después hay un arreglo con algunas Biblias protestantes que incluyen aquellos libros católicos como deuterocanónicos, como escritos después de la lista. Es la misma cuestión en la palabra de Dios. Vamos entonces a continuar con ella. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles una cosa. Hombre precavido vale por dos, dice el refrán. Y ya sé que muchos de ustedes están ya pensando en sus vacaciones para el verano, para el otoño, para cuando puedan. Pues les ofrecemos una alternativa. Vamos a, si Dios quiere, este año volver a China. El viaje a China va a ser en octubre. Para la próxima semana tenemos ya los folletos preparados. Visitaremos el mundo de la sabiduría china, el mundo de Confucio, la tierra de Confucio, la China milenaria, Beijing con su ciudad prohibida, con una serie de rinconcitos bien interesantes, Shanghai, Chifu es un pueblo como si se hubiera parado el tiempo hace 500.000 años. Es el pueblo donde nació, vivió, creció, se multiplicó Confucio. Miren, a lo largo de la historia de la humanidad hay una serie de personajes que han marcado la vida del resto. En el extremo oriente están Confucio y Buda. En el oriente cercano está la figura, los grandes filósofos griegos, pero está la figura de Jesús de Nazaret. Y luego ya más cercano la figura de San Francisco de Asís, discípulo de Jesús de Nazaret. Entonces, con China, para entender China hay que entender a Confucio, y para entender a Confucio hay que ir al sitio donde vivió, donde está enterrado de hecho. Es un mundo que subyuga, es un mundo que fascina. El tiempo funciona de otra manera. Bueno, vamos a ir para allá en octubre. Vayan llamando a nuestra oficina para saber más datos sobre el viaje al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y continuamos. Vamos a ver de qué trata cada libro, así por encimita, para después verlos con más profundidad. El Pentateuco son los 5 primeros libros. Los judíos le llaman la Torá. La Torá no es la esposa del toro. No, la Torá es una palabra hebrea que significa la ley. En el Nuevo Testamento se les conoce como la ley de Moisés. Cuando Jesús le preguntan por qué está haciendo ciertos milagros, él bien claro dice: yo no he venido a abolir la ley. ¿A qué se refiere la ley? El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Era la piedra angular de la fe judía, iba a ser un poco la piedra casi angular de la fe cristiana. Esta es según la traducción de los 70, recibieron esos nombres. En hebreo tienen otros nombres que no viene al cuento ahora el ponernos a aprenderlos, pero en griego, en la traducción de los 70,
La traducción de los 70, que va a ser la traducción que va a utilizar San Jerónimo y que va a utilizar San Pablo y que van a utilizar las primeras comunidades cristianas. Génesis, como hemos visto, tiene dos partes bien definidas, los 11 primeros capítulos y del capítulo 12 hasta el final. Narra en la primera parte, de los 50 capítulos, la primera parte narra la creación del mundo y del hombre. O sea, primera parte, de hecho por eso tiene la palabra Génesis. Génesis es un participio del verbo ginomai, engendrar, nacer. Ese es el engendro, el nacimiento del mundo, del hombre, del pecado, de los patriarcas, de la historia. Entonces narra la creación del mundo y del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Es un dato importante. ¿A qué se parece el hombre? Está hecho a imagen y semejanza. O sea, es una copia. Contiene la relación de cómo fueron creadas todas las cosas, la historia de los patriarcas. Dios comunicó los orígenes del mundo. O sea, no es un libro de ciencias, el libro de Génesis. Pero para entenderlo hay que conocer algo de ciencias. O sea, el punto es la reflexión en torno a la creación. ¿Quién hizo el mundo? ¿Cómo lo hizo? Miren, los expertos dicen que cuando una cosa que aparece por escrito en las tradiciones religiosas, las tradiciones bíblicas en concreto, primero se da el hecho, cuando ya hay memoria histórica del hombre. Eso le impacta, pero queda en su subconsciente. Entonces, cuando pasan los años, se reposa todo, se empieza a poner en forma oral, se empiezan a recordar. Yo recuerdo que pasó esto, yo recuerdo que pasó aquello, la memoria histórica. Y ya un tercer paso es ponerlo por escrito, porque están desapareciendo los recordadores, los que están pensando en transmitir lo que han recibido. Y entonces así es como van a aparecer las narraciones. Consta el libro de Génesis de 50 capítulos. La historia primitiva del capítulo 1 al 11, una breve introducción a la historia de la salvación, se remonta a los orígenes del mundo y extiende su perspectiva a la humanidad entera. Relata la creación del mundo, la creación del hombre, la caída original y las consecuencias, la perseverancia del pueblo castigado con el diluvio, la tierra se va a repoblar de nuevo a partir de Noé y finalmente Abraham es elegido padre del pueblo. Hay que pensar que hay poesía, hay fantasía, hay leyendas, hay una serie de cosas que lo plasman por escrito. Si leen el libro del Génesis, en los 11 primeros capítulos, verán que hay dos narraciones de la creación. Y hay datos que uno dice, bueno, ¿y de dónde salieron? Por ejemplo, nos cuenta el nacimiento del hombre, la creación del hombre, la creación de la mujer, y después de repente tienen 2 hijos. Y después esos hijos se casan, de donde aparecen las mujeres. O sea, no le interesa al autor sagrado reflexionar. Lo que le interesa reflexionar es: he sido creado por Dios. El pecado ha sido creado por mí. Aparecerán mujeres, aparecerán hombres, aparecerán personas, pero ya en otro contexto. Lo que él quiere relatar es el hecho en sí de que Dios tiene que ver con el número 1, el primer hombre, la primera mujer, el primer pecado, el primer castigo, el primera expulsión, el primero. Y cómo de ellos va a continuar la vida. Porque fíjense que a pesar de que Adán y Eva son castigados, no dejan de seguir dando vida. A pesar de que en tiempo de Noé todo el mundo desaparece, no deja de tener vida. En la tierra va repoblándose a partir de Noé. Toda esta primera parte da unos acontecimientos desconectados de toda precisión temporal o local. Para expresar el misterio de los orígenes, la Biblia se sirve del lenguaje de los mitos de la antigüedad. Si bien quitando todo sentido politeísta y ritual e impregnándolo en la fe del único Dios. O sea, la primera parte, los primeros 11 capítulos, tienen que ver con la mitología, vamos a llamarle así. Con una serie de mitos, una serie de leyendas. Algunas de ellas van a estar presentes en otras culturas.
Por ejemplo, el relato del diluvio. El relato del diluvio está en el libro del Génesis, pero está también en las tradiciones mesopotámicas y está también en un sitio tan lejos como es Centroamérica. El Popol Vuh nos habla de un gran diluvio. ¿Y qué conexión había entre los judíos y los indios centroamericanos? Ninguna. Lo que sí dicen los expertos, que probablemente fue un gran tsunami de esos catastróficos que de vez en cuando ocurren, cuando ya había memoria histórica, cuando ya había humanidad. Entonces así se va transmitiendo de boca en boca y así se va elaborando. Pero es la historia mitológica de la creación, la historia mitológica del hombre, la historia mitológica en la cual entran datos de mitología, datos incorrectos, datos de profunda fe, porque, volvemos y le repito, no es un libro de ciencias, no es un libro de historia, es la narración y la reflexión teológica sobre la creación. Ya el capítulo 12 al 50 es la historia patriarcal, la historia de los patriarcas. Enumera las grandes figuras de los antepasados, por ejemplo, Abraham, hombre de fe, cuya obediencia es premiada por Dios y le promete una prosperidad para él mismo y la tierra santa para sus descendientes. Nos habla de Jacob, hombre tramposo, astuto, que suplanta a su hermano, que escamotea la bendición de su padre y gana en picardía a su tío Labán. La historia de Jacob no había servido de nada si Dios no le hubiera preferido a Esaú. Isaac es entre Abraham y Jacob una figura de poco relieve. Los 12 hijos de Jacob son los antepasados de las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, y una mujer, Damaris. Eso nos lo cuenta el libro del Génesis. Y José va a ser el hombre de la sabiduría, y a lo largo de toda la historia patriarcal se muestra cómo Dios lleva adelante la elección y reafirma sus promesas. Es un libro prototipo para entender varias cosas que después van a estar presentes en la Sagrada Escritura. Dios promete y cumple. El hombre acepta y es tramposo. Acepta la creación, se le dice no comas del árbol del bien y del mal y hace trampa. Y encima le echa el muerto a otra persona. O sea, ese sentido humano, pero ese sentido profundo de la cercanía y de la presencia de Dios. Y la segunda parte es la historia de luces y sombras, la historia de una familia: Abraham, Isaac, Jacob, 12 hijos, una hija, que se van extendiendo, y de aquellos polvos, estos lodos que dice el refrán, de aquella historia ha llegado hasta nosotros, y ahí tenemos los orígenes de todo. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y quiero recordarles que el sábado y el domingo tenemos un compromiso en la parroquia de San Columba. El sábado nuestro seminario bíblico y el domingo la misa en honor del Divino Niño. Me parece que no se espera lluvia ni tormenta para el sábado y el domingo. Además, si llueve no somos de papel. No están, gracias a Dios hace frío, pues está haciendo frío estos días, pero nos estamos librando de peores fríos. Conversaba con un amigo que está en Boston y dice que el hielo está que hace orilla por las calles de Boston, y en Connecticut estaba hablando con otro compañero
la nieve también está bastante abundante. Al menos en Nueva York, pues mire, tenemos viento, tenemos frío, pero por ahora la nieve nos ha dejado tranquilos. Porque cayó una buena nevada hace 2 semanas, pero también cayó una buena lluvia y ha limpiado las calles. Volviendo a los libros de la Biblia. Al primero Génesis, identifiquen siempre Génesis igual a orígenes. Orígenes del mundo, orígenes del hombre, orígenes del pecado, orígenes de la redención. Porque a pesar de que somos herederos y en nuestro DNA aparecen pues esos bandidos y tramposos como era Jacob, sin embargo hay también figuras de ejemplos de santidad y de respuesta a Dios, como fue el caso de Abraham y la mujer de Abraham, que a pesar de todas las dificultades creyeron y vieron la promesa que se estaba cumpliendo en ellos. El Éxodo, ¿para qué sirve? Para seguir leyendo, para seguir viendo la mano de Dios. La palabra Éxodo quiere decir peregrinación o salida, y cuenta en él los hechos que ocurren en el pueblo de Dios desde la muerte de José hasta la fábrica del tabernáculo. Ya veremos qué es eso del tabernáculo. Tabernáculo, la palabra ya lo dice, tienda pequeña. Tienda de campaña pequeña. No esa tienda de campaña que nos vamos a los campings cuando éramos jóvenes o éramos los Boy Scouts. El deporte es eso, deporte moderno. Porque el pueblo de Dios está ya acostumbrado. Todo el tráfico de mercancías, de correos y demás, se hacía a través de caravanas. Y ahí es donde saca la fortuna el padre de Pablo, lo cual muy bien sacada, porque había que ofrecer esos servicios. Entonces, Éxodo, salida. Salida, se cuenta en él los hechos de los tabernáculos, consta de un conjunto de relatos y de normas íntimamente entrelazados que transmiten la historia de los hijos de Israel desde Egipto hasta su estancia en el desierto. O sea, Éxodo es la historia de un exilio y la historia de una liberación. La historia de que Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de las promesas que ha hecho a Abraham, de las promesas que ha hecho a Jacob, de las promesas que ha hecho a todos los que le seguían fieles a su mandato. De los que van a ser fieles a las tablas de la ley que les va a dar. En esta etapa ocurren acontecimientos importantes en la vida de Israel, en la esclavitud, el nacimiento de Moisés, los prodigios de Dios para sacarles de la opresión, la institución de la Pascua. Está dividido en 40 capítulos, todo el libro del Éxodo, del Éxodo. Y desarrolla 2 temas principales. La liberación, la peregrinación es parte de esa liberación, y la alianza. La institución de la Pascua va a ser parte importante del libro del Éxodo. Ambos, Éxodo y Génesis, están entrelazados de tal manera grande que es un tema muy importante, y es la marcha por el desierto. Hay que tener en cuenta que el desierto va a ser el medio ambiente y va a quedar después profundamente marcado el judío por eso, el medio ambiente del encuentro con Dios. Y el medio ambiente que después se va a saltar de la experiencia existencial a la experiencia espiritual con el desierto. El desierto es de hecho el lugar en el que no hay nada más que sol, piedras y arena. Nada. Lo que se dice, nada. Y hay que atravesarlo para ir de un sitio a otro. Y va a ser la experiencia del desierto por varios motivos. La experiencia del desierto va a unir al Éxodo y al Génesis. El Génesis va a ser el caminar desde Canaán, en lo que es hoy día Israel, parte del Líbano, parte de la Franja de Gaza, desde Canaán a Egipto, el ida y vuelta. Por eso los hijos de Jacob quieren matar a José, sus hermanos, y se inventan llevarlo a Egipto. Y allí primero lo quieren matar y después dicen, bueno, vamos a venderlo de aquí si sacamos un dinero. Pero es en el desierto. El desierto es el camino de encuentro posteriormente de los hermanos con José, cuando ya alguien importante en Egipto. El desierto va a quedar como subconsciente el lugar del abandono
y del encuentro con Dios, del abandono de las cosas que me apartan de Dios y del encuentro precisamente con Dios. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Seguimos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Y perdonen la insistencia, pero el sábado tenemos seminario y el domingo tenemos la misa del Divino Niño y en octubre tenemos el viaje a China. Así que vayan rompiendo el porquito, viendo las condiciones y apuntándose para que no les coja el toro como aquel que dice al final. Y el día, pero eso ya no cuenta ya porque es exactamente dentro de un mes, estamos a 18 de enero, el 18 de febrero salimos para Tierra Santa. Quizás haya algún otro viaje en algún momento, pero por ahora tenemos China, a Tierra Santa en estos momentos y China en octubre. Estamos viendo a ver la posibilidad de ir a Fátima, pero también estamos viendo la posibilidad de ir a Washington, porque en Washington hay una nueva atracción, entre comillas, que es el Museo de la Biblia. De eso ya les hablaré la próxima semana. Una familia que se ha hecho de dinero en negocios muy honestos y negocios muy familiares, pues son devotos fanáticos, no, nunca se es fanático, devotos de la Sagrada Escritura, de la Biblia, y quieren dar a conocer los objetos artificiales, los objetos originales que tienen que ver con el mundo bíblico. Y después de un gasto de cientos de millones de dólares han montado el primer museo de la Biblia. Entonces vamos a ir en la primavera. Vamos a ver cómo textos, manuscritos originales. Pero bueno, si se lo cuento ahora, no les cuento lo que estamos hablando, que es el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, peregrinación o salida. Va a tener un momento importante en que Moisés lleva al pueblo ante el Sinaí, a las faldas del monte Sinaí. En el monte Sinaí el pueblo se va a quedar abajo y Moisés sube arriba a hablar con Dios, a hablar con el Señor. Yahvé, conversando con Moisés, le da unas leyes al pueblo. Apenas se ha hecho el pacto, ya enseguida los judíos lo rompen. ¿Por qué? Porque al ver que Moisés tardaba en bajar, se hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo.
Ahora Dios se puede imaginar, se pone furioso, Moisés rompe las tablas, se forma un salpafuera allí. Y el Señor, según el libro del Éxodo, quiere aniquilar a su pueblo. Y Moisés le dice, espérate un momento. Va a decir esta gente, porque esto se corre, no es que haya radio, no es que haya televisión, no es que haya periodistas, pero hay una cosa que es la memoria histórica y el boca a boca. Y si tú destruyes al pueblo ahora, van a decir, ese Dios es un Dios vengativo. Los ha sacado de Egipto para traerlos al desierto, para allí aniquilarlos con tranquilidad y con sadismo. Y Moisés le convence a Dios. Digo, hace el aguaje que se deja convencer. Y bueno, rehacen la alianza, renuevan la alianza. Ahora, no se queda dado Dios. Devuelve con ciertos castigos y demás a ese pueblo que sea duro de cerviz. De hecho, Dios le promete a Moisés otro pueblo más tranquilo, no tan alborotado y alborotador. Pero es la parte humana, la parte sabrosa que eso significa. El libro del Éxodo se lee casi como una novela. Yo sé que muchos de ustedes, al menos en el área de Nueva York, han estado viendo una telenovela sobre esta historia. Mire, bendito sea Dios, si les hace bien, bendito sea Dios. Véanla, pero también lean la palabra de Dios. Después del libro del Éxodo, Génesis, Éxodo, viene el libro del Levítico. Levítico es de la tribu de Leví. Para que nos pongamos en contexto, en un determinado momento hay una serie de funciones y de obras de culto y demás, sacrificios, preparar los altares, tener limpio las cosas, que ya Moisés no da abasto. Entonces se reúnen en asamblea, se reúnen en Sanedrín y deciden, bueno, miren, a Dios hay que darle lo mejor de lo mejor, pero no podemos estar, como decimos vulgarmente, en la procesión y tocando las campanas. Entonces se decide que de las 12 tribus, 11 van a mantener una tribu. Y esa tribu la única obligación que va a tener es de que el culto sea administrado como debe ser. Que haya el altar, que haya las piedras, que haya los cálices, que haya el copón, que haya las formas, que haya el pan, que haya el agua, esos son los de la tribu de Leví. Todos los demás van a dar una especie de impuestos para mantener a esa familia. Pero alguien se tiene que encargar. Y esos son los encargados del templo. Y ellos van a tener, por tanto, también un libro para ellos, el libro del Levítico. El libro del Levítico, donde se van a acoger, se van a expresar todas las leyes del culto, todas las leyes que tienen que ver con el pueblo de Dios. Hay leyes contra la usura, hay leyes contra la purificación, la impuro o no impuro, hay una serie, es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de esas leyes van a pasar al cristianismo en el momento de la muerte de Jesús. Por ejemplo, el ofrecimiento de sacrificios. El único sacrificio que Jesús hace es el sacrificio del pan y del vino. Ese va a ser el sacrificio del creyente, el pan y el vino, entre otras muchas cosas. Certifica de los sacrificios de la antigua alianza, de la consagración y oficio de los sacerdotes, de los levitas, de las fiestas solemnes y de varias leyes acerca de la caridad y de la justicia. Déjeme decirle, no todos los miembros del Sanedrín eran sinvergüenzas, no todos los lectores eran bandoleros, no todos sí ya los había, pero la inmensa mayoría eran gente muy honesta y gente muy servicial y gente muy dedicada a su función. Es como decimos hoy en día, una manzana puede pudrir una cesta, pero la que está dañada es una, lo demás es por contaminación. Pues en lo espiritual ocurre lo mismo. El libro del Levítico nos presenta con tres castigos terribles que nos hacen entender el celo que Dios vela el cumplimiento de sus mandatos. Se le suele llamar también, además del libro del Levítico, el libro de la santidad. Consta de 27 capítulos, también dividido. Del 1 al 7, ritual de sacrificios, cómo se tienen que hacer ciertos sacrificios en ciertos momentos y de ciertas formas y demás. Del 8 al 10, el ceremonial de investidura de sacerdotes aplica a Aarón y a sus hijos. Moisés nunca fue ordenado, por así decir, nunca fue iniciado. Él ya sabía lo que tenía que hacer y él se entendía directamente con Dios. Capítulo del 11 al 15, las normas sobre lo puro y lo impuro. Del 16, capítulo 16, únicamente
concluye con un gran ritual del Día de la Expiación. Recordemos que el Día de la Expiación todavía existe ese festival, ese holiday entre la comunidad judía. ¿Por qué razón? No me pregunten, pero sigue existiendo. El capítulo 16 concluye con un gran ritual sobre el día de la expiación. Recordemos que la expiación pondría siendo como una especie de confesión, en que se le redimen a uno los pecados, se le limpian a uno los pecados. Para el judío es el día de la expiación. Entonces hay unas normas de cómo tiene que ser ese día de la expiación. El capítulo 17 al 26 es la obra de santidad, la ley de la santidad. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Punto, aquí no hay más vuelta de hoja. Incluye un calendario litúrgico y también el capítulo 17 al 26 es también ley de santidad, que incluye un calendario litúrgico y se cierra con maldiciones y bendiciones. El capítulo 27, a modo de apéndice, precisa las condiciones de rescate de las personas, de los animales y de los bienes consagrados. O sea, para el escritor sagrado también tenían que ver los animalitos. De hecho, estas son parte de la creación y si ustedes tienen un perrito, un gatito o un animalito doméstico, saben de lo que me estoy refiriendo. Ese libro muchas veces tiene cosas extrañas, pero tiene cosas muy interesantes y muy importantes que nos convendría leer a cada uno de nosotros. El cuarto libro es el libro de los números, que tiene 36 capítulos. Comienza con el censo del pueblo, o sea, después que han cruzado el desierto, después que han cruzado el Mar Rojo, después que han hecho sus pactos en la alianza, entran a la Tierra Santa, en la tierra que... Entonces cuando han entrado dicen, bueno, vamos a ver, ¿cuántos somos? Y eso es lo que refleja el libro de los números. Es un censo del pueblo. Relata los sucesos acaecidos en 39 años, desde que los israelitas salieron del Sinaí hasta llegar casi a las puertas de la tierra prometida. O sea, eso que ocurre en el pueblo, entre Adán y la entrada a la puerta, eso es parte del contenido del libro de los números. Pero también es un ejercicio mental, es un ejercicio espiritual para la comunidad. El tiempo de estancia en el desierto pervivió en la memoria de Israel como una época dorada de relación con Dios. O sea, el vivir 40 años marca a cualquiera. Y a ellos no era muy difícil. Entonces, de ahí va a salir después una serie de actividades, una serie de recordatorios, como es la cuaresma, como va a ser la renovación del bautismo, una serie de actividades, ya incluso también dentro de la iglesia. Porque recuerden que nosotros somos beneficiarios de segunda y de tercera generación. Dios le habla a Abraham lo cuenta a sus hijos, segunda generación, sus hijos a sus nietos, tercera generación, sus nietos lo hacen desaparecer, a menos eso piensan, hasta que rehace de nuevo en la quinta generación de seguidor de una familia que es profundamente judía y que vive en Israel, a la cual yo conozco. El libro está constituido en base a los escenarios del desierto en lo que se va encontrando el pueblo de Israel. Realmente el tema de la marcha reanuda el tema de la marcha por el desierto. O sea, el pueblo de Dios va a estar unido intensamente al desierto. Va a ser él y sus circunstancias. Las circunstancias van a condicionar su relación con Dios, como nos ocurre también a nosotros. O sea, no nos extrañemos. La partida desde el Sinaí se prepara con el censo del pueblo, 4 primeros capítulos. El capítulo 7, las grandes ofrendas con motivo de la dedicación de la tienda. El capítulo 9, después de la celebración de la segunda Pascua, dejan el Monte Santo. El capítulo 10, del 10 al 20, que es el bloque fuerte del libro, va llegando por etapas a Cadés, una de las regiones en el desierto de Parán. Allí el pueblo se va a rebelar contra Dios y experimenta la amargura del castigo. La eficacia de la intercesión de Moisés hace que Dios perdone otra vez a su pueblo. Y el capítulo 20 al 21 van a hablar, se ponen de nuevo en camino y llegan a las estepas de Moab, frente a Jericó.
Hoy en día es un sitio realmente encantador. De hecho, si Dios quiere, dentro de un mes voy a estar allí en ese mismo itinerario, un poco de ese mismo itinerario, en Moab, en Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere frente a Jericó. Hasta allí lo lleva Moisés. Después le pasa el testigo, le pasa el mando a Josué, cerca de Jericó. Entonces el capítulo 21 al 36, al capítulo 33, 21 al 33, nos coloca al pueblo en la llanura de Moab. Dios le protege frente a los enemigos y les concede obtener las primeras victorias que les van a permitir su asentamiento. Las tribus de Gad y de Rubén se van a establecer en la zona de la Transjordania. O sea, es el periodo del asentamiento. Pensemos una cosa muy importante. No era un reguerete de gente, que imaginémonos, un avasallamiento de personas que iban arrasando todo lo que encontraban. No, era un proceso lento, proceso de llegar a los lugares que ellos necesitaban para tener su comida, para tener su agua. Eran nómadas del desierto. Es un nomadismo. ¿Y cuántos eran? Pues miren, no se sabe cuántos eran, pero no eran 30 o 40.000. Serían 300 o 400 personas que ya para aquella época... Porque, vuelvo y les repito, no podemos tomar la Sagrada Escritura al pie de la letra, y máxime estos libros en los cuales se mezcla, está en el twin light, está en medio entre la leyenda, la historia, la reflexión religiosa, y todo esto es puesto por escrito 200, 300 años después. O sea, primero es el impacto emocional. Después de ese impacto emocional se empieza a transcribir, una primera transcripción oral, se empieza a contar oralmente, y posteriormente íbamos a jugar con 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. En esta etapa sobre todo arameo y hebreo. Después va a haber ya más influencia del griego, pero ese es primero el impacto. Y serían, pues ya les digo, se van estableciendo en pequeñas regiones, en pequeños pueblos. Dígame una cosa, ¿qué pasa con nosotros los inmigrantes? Llegamos, nos establecemos, trabajamos, absorbemos, cambiamos el rostro de una ciudad. Ellos cambiaron el rostro de una región hasta que el poder cae por su propia cuenta. Pero hay que contarlo en forma de epopeya, en forma de grandiosidad. Somos el pueblo que arrasó, somos el pueblo que llegó, somos el pueblo que dominó. Y eran 4 gatos. Pero, así y en el capítulo 33 muy interesante, porque es una lista que resume las etapas del Éxodo. Y el último libro, el Deuteronomio, significa Deuteronomeos, es la segunda ley. Se narran en él los últimos avisos que dio al pueblo Moisés, explicando la ley, exhortando a su cumplimiento, enriqueciéndola con preceptos complementarios. Viene siendo el testamento de Moisés, y que abarca el periodo histórico que va desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. No se trata de una narración de los hechos, sino designar el designio salvífico de todo Dios en toda la humanidad. Es una reflexión teológica, no con pintas, con tintes históricos. Es una novela histórica, vamos a llamarle así, el Deuteronomio. Capítulos, los casi 4 primeros capítulos, una introducción histórica y el primer discurso de Moisés, recuerda los episodios del Éxodo, desde la gran teofanía del Horeb hasta llegar a Moab. Segunda etapa del discurso, la parte fundamental del libro. Se destacan sobre todo el decálogo moral y el recuerdo, la Shema. Alianza de Moab, el Código Deuteronómico, presenta una estructura especial, un código de leyes civiles y religiosas. Y así poco a poco va presentándose, va hablando, va dando las últimas leyes. El Código Deuteronómico repite en parte las leyes promulgadas en el desierto. Viene siendo una síntesis de los 40 años de desierto, de los 40 años de vida en busca de la tierra prometida. Ahora, el Pentateuco muestra cómo Dios actuó en la historia humana, haciendo surgir el pueblo de Israel, enseñando la respuesta que el pueblo debía dar a Dios. Su actuación
En la historia humana se inicia en la elección de un pueblo destinado a ser instrumento de salvación de los demás pueblos. La elección va acompañada de la promesa. Ambas, elección y promesa, se ratifican en la alianza. El centro, por tanto, del Pentateuco lo constituye la alianza de Dios con su pueblo por medio de Moisés. La alianza lleva consigo la ley, que viene a ser el conjunto de estipulaciones que el pueblo debe cumplir para mantener su pacto con Dios. Bien, nos falta ya un minuto. Como ven, hemos ido así deprisa y corriendo, porque si no, si nos vamos entreteniendo uno a uno en todos los libros, nos pasa como dice San Juan, que no vamos a tener espacio para meterlos todos. Ahora, aquí queda una parte muy importante de parte de ustedes: empezar a leerlo, empezar a leer el Pentateuco, y léanlo con calma, léanlo con un librito con un lapicero y una pluma, o un lapicero y un papel, ir apuntando lo que no entiendan para irlo buscando. Les aseguro, miren, acabamos de empezar un año. Si de aquí al 31 de diciembre se han leído el Pentateuco completo, con calma, bendito sea Dios. Si han leído una página, bendito sea Dios. Lo importante es que los leamos, saquemos las conclusiones y saquemos las enseñanzas que nos trae. Nada más, hasta el próximo jueves, si Dios permite, si es que el Señor nos tiene preparado para ello. Que tengan una noche feliz, que tengan un encuentro grande con ustedes mismos, que el Señor libera, ama y conduce nuestra historia. Dejémonos conducir, dejémonos enfrentar con Dios, con nuestras realidades, con las cosas de la vida. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Ha escuchado el programa La Tertulia. Si desea copia de este programa, comuníquese con nuestras oficinas al 212-244-4778. Se sugiere un donativo para gastos de envío.